debió ocurrir hace mucho tiempo, hace milenios, en el interior de alguna caverna, quizá en España. Recientemente las computadoras y los simuladores han intentado volver a hacer audible la primera música de la historia. La música que a viva voz, por algún instinto, por algo que nos hace diferentes del resto de las especies, el hombre quería alcanzar. Algo que quizá expresaba la angustia del alma humana. Esta es la música primera del hombre, la música de los neandertales. Después de años de estudio, se ha intentado, viendo incluso los sistemas de foniatría, reproducir estos lamentos, estos cánticos, seguramente de origen ritual. Pasó mucho tiempo y los instrumentos se convirtieron en mucho más sofisticados, para expresar en el fondo lo mismo, algo que nos convulsionaba. ¿Quién no ha sentido que el entorno varía cuando escucha cierta música? Esta noche es un experimento muy especial. Puede que muchos amigos piensen, bueno, qué elitista, qué alejado. No, 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 no. Vamos a aprender algo más de la música quizá más sublime que ha existido y que existe. Los expertos llaman a la música clásica de esa forma porque se enmarca en un periodo entre 1750 y 1820. Y, de verdad, os vais a sorprender de la cantidad de compositores, de la cantidad de sinfonías, de la cantidad de historias novelescas que se esconden en este universo todavía cerrado, todavía quizá no para el gran público. Pero si ahora nuestro compañero Yerey Martínez nos lleva con la música a un viejo castillo, a un piano, a unos acordes inolvidables, ¿qué sentís ahora mismo? A notas creadas hace siglos por el maestro Johann Sebastian Bach. ¿Por qué hilamos esta música ahora mismo a una escena decadente de soledad y misterio? Detrás de estos sonidos hay muchas historias humanas y quizás sobrenaturales. Y sé una cosa, que habitualmente no se cuentan. Nuestra misión, penetrar en esta historia. Cuentan que, bebiendo de la música de Grecia y Roma, hacia el siglo XV, experimentando en la polifonía y en la armonía, en todos los continentes, empieza a haber una necesidad que es la misma del hombre prehistórico. Cantar su angustia, cantar su emoción, cantar su amor por la vida y su extrañeza ante la muerte. Pero la historia de esta noche tiene que ver sobre todo con el sentido humano y genial de muchos compositores. Hemos comprendido que hay vidas atormentadas, historias que tienen que ver con miedos personales y seres geniales que son maravillosos. Algunos, como a Beethoven, recientemente, el cine los dibujó así. Lo que pretendo es abrir la música a lo feo, a lo visceral. Solo se llega a lo divino desde las tripas del hombre. Aquí es donde vive Dios, no en la cabeza, ni siquiera en el alma. En las tripas, porque es aquí donde la gente le siente. Los intestinos se enroscan y encaraman hacia el cielo. Las entrañas están más cerca de la luz que el cerebro. No puedes tener la cabeza en las nubes si no hay mierda en tus botas. Tarán, 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 tarán. Venga, cante conmigo. ¿Qué? Tarán, 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 tarán. Venga. Tarán, 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 tarán. ¿Y bien? ¿Y bien? Lo siento, maestro, no la entiendo. No, claro que no la entiende. No hay nada que entender. Hay que experimentar estas obras mías. Es un nuevo lenguaje, Anna Holz, que estoy inventando para hablar de la experiencia del hombre con Dios. De mi experiencia de Dios. Por eso me la envía usted para que anotara ese lenguaje. Es la secretaria de Dios. Esta es una noche, os lo aseguro, de misterios. El primero, una encuesta que hemos realizado. Teníamos todo el equipo muchas dudas. ¿Quién ganará en nuestro particular ranking de esta noche? Ha sido difícil. Hemos elegido los más populares, seguramente algunos de los más geniales. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hay una encuesta ya. Una encuesta donde todos nuestros oyentes pueden votar. La página ikerjimenez.com y la pregunta es muy sencilla. ¿Quién crees que es el mejor compositor? En esta ocasión hay 5 opciones. Hemos puesto a Tchaikovsky, a Bach, a Mozart, a Vivaldi y, como no, a Beethoven. Por el momento, Iker, Beethoven va en cabeza.
Estamos escuchando la 9ª sinfonía. ¿Y sabéis que hay toda una historia de una maldición con la 10ª sinfonía? Muchos lo intentaron y sus carreras se truncaron. Hubo tal miedo o tal leyenda popular que algunos compositores decían que quien intentaba hacer la 10ª sinfonía, quien intentaba componer esa obra de arte, estaba intentando también burlar al destino. Es muy curioso porque muy poca gente se ha metido en España, a nivel de investigación, en los secretos y misterios de la música clásica. Esta noche os invitamos a este particular concierto. Os vais a sorprender. En fin, hay dos historias sobre todo que interesan a este enigmático autor. En un principio en Internet se hablaba de un hombre venido de la Europa del Este, un musicólogo, un especialista. Decían que un hombre muy severo, muy estricto, conocedor de secretos que incluso los expertos en música desconocían. Józef Jelinek era su seudónimo. Tiene una historia también, pero nos ha sorprendido porque este hombre se ha metido con algunos increíbles misterios, como la relación de Paganini, el prodigioso violinista, con el diablo, su supuesto pacto con el diablo, y esas maldiciones de las composiciones que afectaron a los más grandes. Y creo que lo tenemos al otro lado, y sigue su identidad en el secreto. Józef Jelinek, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerte con nosotros, porque tú bien sabes que el misterio no son solo tus obras, sino tu propia identidad. Mucha gente se pregunta, realmente, ¿por qué elegiste este nombre de, al parecer, un pianista que fue humillado por el propio Beethoven, ¿no? Que fue prácticamente vencido en un duelo artístico? Bueno, yo ante todo estoy encantado de estar en Milenio 3. Muchas gracias por permitirme hablar sobre mi tema favorito, que es la música. Cuando he escrito a la editorial, a Place y Janés, pues me plantearon la posibilidad de un seudónimo, y se me ocurrió, dado que la primera novela iba sobre Beethoven, pues escribirla con el nombre del perdedor, ¿no? Hubo un famoso duelo en Viena a finales del siglo XVIII. Beethoven llega desde Bonn a Viena para intentar comerse el mundo. Él era un excelente pianista, un gran improvisador, pero claro, los vieneses no estaban muy de acuerdo en que un provinciano, un paleto, si me permite, sí, que venido del otro lado del Rin, pues viniera, se plantara de repente en Viena a eclipsarles. El rey del mambo, por entonces, ¿no?, el pianista de moda en Viena, dice, pues sí, ya he oído que se las va dando de gran pianista, pero esta noche en casa del conde no sé cuántos le vamos a dar lo que se merece, ¿no? Y al día siguiente pues tenemos las cartas de comentando la velada, y dice, bueno, ¿qué tal con ese pianista nuevo? Le preguntan a Gellin, y dice, calla, no me hables, que menuda paliza me dio, me volvió loco, vamos, era 10 veces mejor que yo. Y dice, bueno, ¿y cómo se llama este nuevo músico? Y dice, pues no me acuerdo ya, dice, es un tipo pequeño, picado de viruela, renegrido, así con pinta de español, Beethoven, sí, Ludwig van Beethoven. Elegiste un tema que realmente, entre vosotros los que sabéis de esto, es, digo, un clásico, ¿no? ¿Por qué muchos no llegan a ese número redondo, al 10? ¿Es cierto que muchos grandes compositores importantísimos incluso lo intentaron, pero se truncó su carrera justo en ese instante? Bueno, vamos a ver, la maldición de la 10ª sinfonía, que así la conocen los músicos de clásica, no se origina en realidad en Beethoven, se origina en Mahler, que era muy supersticioso y que se da cuenta de que el gran sinfonista Beethoven pues no había conseguido completar la 10ª, porque parece ser que intentarlo sí que lo intentó, y él trata de burlarlo. Dice, claro, debe haber algo misterioso que le impidió a Beethoven ir más allá, porque se quedó a medias, ¿no? Y entonces la manera en que Mahler, supersticioso como era, trata de burlar la maldición, que además le sobrevino un castigo terrible, del que ahora hablaremos, por intentar burlarse del destino. La manera en que intenta sortear, digamos, la maldición es que termina la 8ª sinfonía y se pone a componer una obra que se llama La canción de la tierra, a la que él no llama sinfonía, pero que en realidad es una sinfonía. No podía engañar a nadie por estructura, por movimientos.
pero él no la llama sinfonía. Entonces dice, esto no cuenta. Y se pone a componer la siguiente, que en realidad es la 10ª sinfonía, y el destino le castiga, y él muere antes de poder completar la 10ª sinfonía, y luego le ocurrió una cosa terrible con una de las hijas que tuvo con Alma Mahler. Algunos dicen que fue por intentar burlar el destino, ¿no? Una niña que murió atragantada con 2 o 3 años, una muerte terrible, y que, bueno, Mahler desde luego tuvo una de las vidas más espantosas que un melómano puede imaginar, ¿no? Murieron no sé cuántos hermanos suyos, luego el accidente ese terrible con la hija, él murió antes de poder completar su obra. No le rindo la ganancia a nadie. Joseph, ¿es normal que los compositores viviesen todavía en ese mundo precisamente de creencias, de pequeños guiños que a veces cuando son burlados, pues bueno, viene un poco la maldición, ¿no? Era algo creído por muchos de ellos, e imagino también propio de un mundo de tremendas rivalidades, que igual ahora no nos imaginamos, ¿no? Bueno, absolutamente. Por ejemplo, es que tú ten en cuenta, Iker, que la maldición de la 10ª sinfonía no se produce solo con Mahler. Es decir, Bruckner no acaba su 10ª, Schnittke, Vaughan Williams. Y luego hay, por ejemplo, casos de compositores, por ejemplo, Glazunov, un ruso, que empezó a completar el primer movimiento de su 9ª sinfonía, luego no volvió a ocuparse de ella, con lo que evitó la maldición y consiguió vivir 26 años más. Y entonces, claro, la gente empezó a decir, pues, como con las megas, ¿no? A ver las Haydn. Yo no sé de qué dependerá esto, pero desde luego está ocurriendo. Y si me permites, hay una maldición en la música pop rock, de la que me estoy ocupando ahora, que tampoco se puede cuestionar, que es la maldición del 27. Es decir, ¿por qué hay más músicos de pop y rock que han muerto a la edad de 27 años que a cualquier otra edad que uno pueda pensar? Y además músicos muy famosos, ¿no? Hay 5 muy famosos que son Brian Jones, el guitarrista de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Pero luego tú te pones a investigar en la maldición del 27 y hay como 40 músicos de talla que han muerto a esa edad misteriosamente. ¿Por qué ocurre esto? Pues no lo sabemos, pero desde luego está ocurriendo. Joseph, tú inicias tu novela trufada de información real y de investigación musicológica, ¿no?, de muchos años, bueno, pues con una especie de evento donde da la impresión de que el gran Beethoven sí que pudo hacer, ¿no?, la 10ª sinfonía. Ese es un poco el punto de partida. Claro, el punto de partida es que la sinfonía está completada pero está escondida, está oculta en algún sitio en Viena, y es un punto de partida, digamos, es una conjetura asumible por parte del lector, porque ten en cuenta que constantemente están apareciendo manuscritos. Hace poco apareció un manuscrito de Bach, en Japón me parece que lo descubrieron. Se descubrió también la versión para piano a 4 manos de la Gran Fuga de Beethoven. Constantemente, claro, con la cantidad de guerras y conflictos que ha habido en Europa y en el mundo a lo largo de la historia y de los últimos 2 siglos, pues es comprensible que los manuscritos musicales se puedan perder, Y entonces el punto de partida, efectivamente, la 10ª sinfonía, es que la 10ª Beethoven consigue completarla, pero no aparece, está oculta en algún sitio en Viena, y bueno, pues toda la investigación, la trama de la novela está relacionada con el lugar y el modo en que ese manuscrito pues ha permanecido oculto. Esa portada de la que hablábamos, El violín del diablo, tremenda, hace alusión a una famosísima leyenda, urbana o no, Joseph, sácanos de dudas, sobre Paganini. Hablaban algunos de una incluso anatomía muy especial, unas posibilidades de llegar a casi contorsiones para crear música imposible para otros. Yo no sé qué hay de cierto en esta historia de Paganini, pero me he enterado gracias a ti que incluso la Iglesia puso todas las trabas del mundo para que no fuese enterrado en sagrado por esa fama que tenía. Sí, Paganini tenía un conflicto con su imagen asociada al diablo, porque por un lado le venía bien, digamos, como truco de marketing, el violinista del diablo va a actuar el violinista del diablo. Ganaba muchísimo dinero a lo largo de su vida en giras que le llevaron por toda Europa. Pero claro, cuando
la leyenda, digamos, el mito de su asociación con el diablo, es un mito creado fundamentalmente, bueno, por dos cosas fundamentalmente. Primero, por su apariencia física, que era espeluznante. Él empezó a tomar todo tipo de medicamentos para curarse las distintas enfermedades que tenía, tomó mercurio, tomó cosas horribles, y esos productos que iba tomando le iban transformando el físico. Y por otro lado, su propio carácter, que era muy morboso, ¿no? En la novela se cuenta cómo lleva a su hijo pequeño Aquiles, en plena epidemia de peste en París, a ver las disecciones de los cadáveres en los hospitales. En fin, era un tipo con un carácter muy particular. ¿Cómo era físicamente, Joseph? Que toda la audiencia estará esperando el retrato robot, ¿no?, de Paganini. ¿Cómo era? Hay un famoso retrato de Delacroix que digamos, retrata el alma de Paganini más que su físico, ¿no? Era un tipo con largas greñas que le podían caer sobre los hombros, pómulos salientes. Yo creo que desdentado, porque los productos que él ingería pues acabaron por provocarle diarrea y estas cosas que debilitan las encías y que provocan al final que el diente se caiga, y tenía una mirada absolutamente pavorosa. Por otro lado, esto debió ocurrir en una ya edad tardía, porque se sabe que fascinaba a las mujeres. Era un tipo desdentado y absolutamente contrahecho, pues no va a fascinar a las mujeres. Era un tipo que se fue deteriorando, digamos, a lo largo de los años. Debió ser un tipo inquietante, pero fascinante al mismo tiempo, según testimonios de la época. Tú inicias tu trabajo, tu novela de investigación, si se me permite, con una frase tremenda, ¿no? Dice: a pesar del aspecto, cuando las mujeres me oyen tocar, se arrastran a mis pies. Sí, que tiene que ver un poco con el poder de la música, ¿no? Hay gente que aparentemente te puede repeler con el físico, o bueno, no repeler, pero no te puede no atraer, pero luego tiene tal fascinación en la puesta en escena de lo que hace, ¿no? Que pues es un poco lo que pasaba con Paganini. Él se ponía a tocar y la gente no sabía. Él también se cuidaba de ocultar las digitaciones, ¿no? Tocaba a veces escondiendo la mano o volviéndose, girando el cuerpo para que no le copiasen las digitaciones. Él, por ejemplo, cuando los conciertos tardaba en publicarlos para que no se los pudieran copiar. Era un poco mago también, Paganini, ¿no? En el sentido de que lo que podía hacer lo hacía gracias a trucos técnicos que había descubierto y que no quería compartir con los demás músicos. ¿Es cierto que el Capricho 24 es la obra más difícil para violín? No te oculto que Paganini impulsa la técnica violinística hasta tal punto que hay que ser muy poseedor de todos los recursos del instrumento para atreverse con el Capricho 24. Joseph, ¿nos recomendarías a los oyentes del programa de Milenio 3, que sabes que tanto nos gustan estos misterios, alguna pieza de la historia de la música clásica, que esta noche vamos a ir recordando diferentes autores, estremeciéndonos y sobrecogiéndonos? Pues tú nos recomiendas alguna, quizá por su temática o porque el momento de la persona que la ideó, o porque está dedicada directamente, pues no sé si a los difuntos, hay algunos requiem impresionantes, ¿no? ¿A ti cuál es la que más te conmueve y cuál nos recomiendas a nivel de misterio, casi que roce lo sobrenatural? Bueno, hay una música que se ha utilizado siempre en asociación con la muerte, que es el adagio de Samuel Barber, que es una música que no nace para ser tocada en ceremonias fúnebres, ni para ilustrar documentales sobre el 11S, ni para lo que se lo utiliza ahora. Es Samuel Barber, estadounidense, homosexual, que compuso el famoso adagio en su época de mayor felicidad. Él estaba en Italia, en un viaje con su pareja, que era también músico, y escribe el adagio pensando en una obra de Virgilio que narra el nacimiento de un río, y fíjate que, habiendo sido compuesta en la época más feliz de su vida y hablando sobre la evolución de un río, esa pieza de Barber ha llegado a simbolizar pues las atrocidades de Vietnam en Platoon, el horror de las Torres Gemelas cayendo durante el 11S. Todos los documentales de la televisión americana estaban ilustradas con el adagio de Samuel Barber.
Los funerales el funeral de Grace Kelly, el funeral de Roosevelt, todos ambientados con esa música que nació de un estado casi de euforia de Samuel Barber. Por eso me parece una música por lo menos paradójica, si no siniestra, sí paradójica, porque fue compuesta desde la más absoluta felicidad y ha llegado a representar pues el sumum de la muerte y la destrucción, ¿no? La máxima expresión de la tristeza. Pues es la recomendación de Joseph Jelinek, autor del Violín del Diablo y la 10ª Sinfonía. Yo creo que sería bonito en alguna otra ocasión volver a ahondar en estas vidas, en estas composiciones y en el fondo en esta magia de la música, en este arte sublime que conmueve, ¿no? Y que creo que eso es lo más importante. Cada uno de los oyentes estará escuchando las músicas esta noche y para cada uno será una cosa, será un mensaje. Joseph, muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigo. Gracias a vosotros. Y cierto es que cuando uno escucha ese adagio de Barber, pues se da cuenta de que efectivamente pertenece ya a los momentos tristes del mundo. ¿Es así? ¿Por qué algunas músicas que incluso no se realizaron para este cometido han acabado representando todo eso? Y su mera audición ya nos conduce, como si fuese un viaje en el tiempo, a instantes concretos, instantes que cambiaron el mundo, por ejemplo. Pues bien, este enigmático autor, Joseph Jelinek, el derrotado por Beethoven en la historia real, él lo ha utilizado como seudónimo, sus 2 libros, la 10ª Sinfonía y el Violín del Diablo, 3 ejemplares de cada uno, y os aseguro que, en fin, trepidantes, y me parece tan curioso que alguien desde dentro, desde el mundo de la música clásica, se atreva con el misterio, con la parapsicología, es que todo eso aparece. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Inquietantes muchos compositores, pero no menos inquietante este invitado. Jelinek sigue bajo la capa de el anonimato. Pues hemos tenido en Milenio 3 muchos invitados y a todos los respeto y a muchos les tengo gran cariño, pero te puedo decir que Joseph Jelinek ha sido probablemente en la historia de mi estancia en este programa el que de manera más rápida me ha impactado. Es un hombre que parece que tiene una erudición, un conocimiento y un dominio de la materia que trata y un aplomo increíble. Y la verdad es que esta entrevista que acabas de tener me ha dejado impactado. De hecho, hay gente que hace cábalas, quién puede ser, quién no puede ser, alguien muy importante. Pero eso del 27, los 27 años que dice que está investigando ahora, parece que hay una explicación incluso astrológica, decía Santi. Sí, es curioso porque, de hecho, una de las cosas que yo nunca había caído, y de hecho, igual que Joseph Jelinek, su campo de estudio es la música clásica, pues de música moderna y de rock y pop, algo, poco, sé. Y no había caído en efectivamente esa maldición del 27, y es algo realmente notable y que podría tener una explicación astrológica. Alrededor de los 27, 28 años, depende pues de las circunstancias, tiene lugar un acontecimiento que marca astrológicamente, según para los que crean en la influencia de la astrología, la vida de todos los seres humanos, que es lo que se llama el retorno de Saturno. Saturno vuelve a estar alrededor de esa época en el mismo punto del cielo en que estaba en el momento en que naciste. Saturno tiene, no hay más que recordar ese cuadro de Goya, tiene unas especificaciones bastante siniestras. En el campo de la astrología, Saturno a lo que viene es a cobrarse las cuentas. Es decir, el retorno de Saturno es el momento en el que vas a cosechar todo lo que has sembrado a lo largo de tu vida. Si es bueno, no deberías tener mucho que temer. Si tu vida está fuera de control, si tu vida ha sido caótica, Saturno te va a cobrar de golpe todas esas deudas.
Generalmente, si analizamos casi todas las biografías, y es algo que le recomiendo incluso a nuestros oyentes, que hagan un pequeño ejercicio retrospectivo de sus vidas, alrededor de esa época, de los 27, 28 años, la vida suele dar un vuelco. Suele a veces darse un impulso, a veces positivo, a veces es una especie de colleja que te da el destino para volverte a colocar en tu sitio, y a veces es dramático. Pero la verdad es que esta ha sido una observación digna de un experto como Joseph Jelinek, que ya te digo que me ha dejado personalmente impactado. Por cierto, escuchamos violines, se ha hablado de El violinista del diablo, ni más ni menos. Cuenta la historia que hubo un Stradivarius con una cabeza de diablo, que la gente veía, era tal la expectación, en los carteles aparecía como violinista del diablo, estamos escuchando, y la gente se arremolinaba y decían que veían sombras. Su aspecto terrible llegó a deformarse por una serie de operaciones de la boca, ¿no? Su cara quedó deformada. Claro, Paganini perdió muchos dientes, sobre todo por consumir mercurio para tratar otras enfermedades. Tuvo una infección maxilar y esto le llevaba pues a ser operado en diversas ocasiones y a que le desfiguren completamente el rostro. Tú imagínate ya un personaje que de por sí la gente le tenía bastante miedo. Decían que había pactado con el diablo y que seguía manteniendo relaciones con él. Y hasta cuando le van a enterrar, él muere un 27 de mayo de 1840 en Niza, el obispo de la ciudad se niega. Dice que no va a llevar a cabo su funeral, que no le va a enterrar. Y fíjate, su ataúd permanece varios años en un sótano, completamente solo, encerrado, hasta que ya muchos años después, cuando ya se dan cuenta de que lo del pacto con el diablo pues había sido una superstición de la época, en 1876, casi 20 años después, es cuando se hace su funeral y los restos se llevan al cementerio de Parma, Iker, que es donde permanecen. Curioso, Santi, eso que decían de su carácter un tanto extraño, porque llevaba a su hijo, decían incluso a ver autopsias, es decir, yo no sé si era un papel, pero desde luego en ratos la imagen de compositor misterioso. Se ha llegado a hablar de un síndrome, el síndrome de Marfan, que le permitía, se ha llegado a decir, yo no sé si es verdad o no, digamos, contorsionarse tanto que podía tocar composiciones que estaban pues fuera del alcance del resto de los seres mortales. Bueno, para hacernos una idea, se decía que podía llegar a alcanzar la envergadura de su mano abierta, podía llegar a alcanzar 45 centímetros, que es mucho. De hecho, de esa destreza técnica da testimonio que Paganini era muy chulo y muy pagado de sí mismo, hasta el punto de que tenía por costumbre no cambiar las cuerdas del violín hasta que se le rompían, cosa que generalmente sucedía en el escenario. Y en ese momento era cuando podía dar muestra de su genialidad, porque seguía sin inmutarse, sin cambiar una sola nota de su composición, con las 3 cuerdas restantes. De tal manera que eso, que es una proeza de virtuosismo inalcanzable para muchísimos violinistas, él lo hacía con una soltura tremenda. ¿A qué se debía todo esto? Y probablemente el hecho de que fuera muy mal padre también. A que su padre es en gran medida culpable de esa genialidad. Él era violinista aficionado. De hecho tenía un cargo de funcionario, creo que portuario. Y la obsesión, él vio unas cualidades innatas en su hijo y quiso que fuera un gran violinista. El método fue un tanto cruel, es decir, lo tenía tocando día y noche sin parar desde muy corta edad, negándole la comida si se equivocaba o si lo hacía mal, castigándole muy severamente ante esos errores. Y lógicamente eso le debió de generar algún tipo de trauma que no debió de ser muy beneficioso en su carácter para nada. Se ha hablado de compositores que intentaron llegar a la 10ª sinfonía y que no lo consiguieron por cualquier cuestión del destino, pero que se acabó convirtiendo en una leyenda. Ninguna tan dramática como la de Mahler. Vamos a escuchar, y Irene nos pondrá ahora su música, porque hay una pieza sobrecogedora que dedica a los niños muertos. Canción a los niños muertos. Canción a los niños muertos, que creo que estamos escuchando.
impregnado de enorme tristeza. ¿Y por qué? El famosísimo Mahler se menciona. Yo recuerdo que creo que era Alfonso Guerra el que mencionaba que era un gran seguidor de Mahler. Bueno, pues... autoría del siglo XX. Entonces, ¿qué ocurre? Que le ocurre algo en su vida, intenta burlar, como decía Jelinek, la historia de la 10ª Sinfonía, hace una pequeña trampa y cuentan los expertos en música que eso le acabará pasando factura. Bueno, a lo largo de su vida está casi toda relacionada con la muerte. Él nace en la República Checa en 1860, además en el seno de una familia bastante numerosa. Tenía 14 hermanos y 9 de ellos pierden la vida en su infancia, con lo cual eso ya deja muy marcado a Gustav Mahler. Además, su padre también tenía un carácter bastante violento, incluso agresivo, tanto que se con cumple los hijos, con varios de estos genios de la música, tanto con los hijos como con la mujer. Él, un poco para alejarse de toda esa violencia que tenía en casa, iba por las noches a la casa de su abuelo, que tenía un piano, y poco a poco él va aprendiendo a tocar el piano, convirtiéndose luego en uno de los genios de la música del siglo XX. A los 5 años empieza ya a tomar clases de piano y a los 6 compone sus primeras obras. Acaba estudiando en el Conservatorio de Viena, del cual llega a ser el director de la Ópera de Viena. Pero fíjate, Iker, todo empieza cuando se casa con Alma Schindler. Él ya era muy supersticioso, esta mujer era de gran belleza, era 19 años más joven que varios hijos, y la primera de sus hijas, María, con tan solo 5 años, muere. Muere además de una forma muy trágica, porque es sometida a una traqueotomía por complicaciones que tiene por la escarlatina y la difteria que padecía. Pero no solo eso, sino que las desgracias van en aumento. Cuando es el funeral de su hija María, su suegra, que estaba presente en ese funeral, de repente sufre un ataque al corazón y cae radicalmente muerta en ese mismo momento también, Iker. El matrimonio empieza a tener muchas peleas. Esas peleas llevan a que su mujer empieza a tener relaciones sexuales con otros hombres. Él su vida se convierte en un desastre y dicen que es que, totalmente, por lo menos queda la leyenda, ahí en esa brecha entre el final del 19 y el principio del 20, de que intentó hacer una 10ª sinfonía y al final esa 10ª sinfonía, bueno, lo que nos queda, por ejemplo, entre otras muchas obras, es esto que me ha parecido, cuando hemos mirado en las fonotecas, es que imaginaos, con su historia personal, Canción a los niños muertos. Él era muy supersticioso, además con todas estas situaciones creía y estaba firmemente convencido de que la muerte le perseguía. Y por eso, ya consciente de esa supuesta maldición que había sobre la 10ª sinfonía, en vez de llamarle 9ª sinfonía a esa que crea, le llama Canción dedicada a la Tierra. Así creía que iba pues un poco a dar una vuelta a lo que sería la maldición, a burlarla. Él estrena de forma póstuma, porque él muere en 1911, y de forma póstuma se estrena en la Orquesta Filarmónica de Viena lo que sería parte de esa 10ª sinfonía, porque llega a escribir el adagio y el purgatorio. Es lo que queda de esa 10ª sinfonía, porque antes Iker muere. La verdad es que hay varios autores, lo decía nuestro Jelinek, invitado, Joseph, antes, hay varios autores que al parecer no han podido vengar, no han podido abstenerse de esa maldición. Beethoven es el primero que empieza con la maldición de la 9ª sinfonía, pero luego están Dvorak, Wagner, Mahler, Vaughan, hay muchos, Iker, y todos han perecido sin llegar a componer entera la 10ª sinfonía. En fin, historias de la música clásica, historias que, desde luego, el cine popularizó, como decimos, con Amadeus, y, bueno, hemos reconocido todos esa risa, esas historias, esa precocidad increíble. Por cierto, tendremos en unos minutos a un gran compositor español actual que ha hecho la 7ª sinfonía, y seguro que si Ángel Illarramendi se lo propone puede hacer la 10ª y mucho más, pero eso de la precocidad ha llamado muchísimo la atención, muchísimo, porque hay autores con 13 años de grandes sinfonías, con 8, con 7, claro, con 4, ya nos parecen cosas extraordinarias, pero de Mozart se decía todo esto. Y me dice Santi que hubo un caso, y encima español, que lo llevó todavía al límite, al auténtico récord Guinness de por qué algunos niños tienen la capacidad increíble de conectar con la música. Y la leyenda dice, y muchos amigos están escribiendo a ese respecto, la leyenda dice
si uno es niño y empieza a tocar un instrumento, se hace su amigo, puede sentirlo. Cuando uno es mayor, ya como que eso se disuelve. ¿Por qué los niños prodigios están ahí y cuando uno intenta adentrarse en el mundo de la música ya pasada cierta edad es imposible? ¿Qué códigos hay ahí? Yo creo que Pepito Arriola era uno de los casos, ¿no? Efectivamente, cuando estabas haciendo esa cuenta regresiva de 5, 4, yo te hacía 3. Llegas al límite que es Arriola, ¿no? Yo te hacía 3 con los dedos, porque Pepito Arriola en 1900 dio un concierto de composiciones propias al piano en el Palacio Real de Madrid, delante de los Reyes, y es una historia realmente fascinante. Nació en Betanzos, es un niño español, evidentemente, gallego por más señas, y un buen día su madre, que como todas las señoras bien de la época, pues algo tocaba el piano y tal, descubrió que alguien estaba en su casa tocando una canción que acababa de aprender ella, tocándola mejor que ella. Se fue corriendo al salón a ver quién estaba tocando así de bien su piano, y se encuentra al niño de apenas 2 años y pico encaramado a la banqueta dando a las teclas como podía, pero realmente con una habilidad asombrosa. Y con 3 años llegó a hacer sus propias composiciones. Sí, y con 3 años llegó a hacer sus propias composiciones y, bueno, tal es el caso que los Reyes le financian sus estudios de música, se va para Alemania, donde se convierte en un músico de gran éxito, hasta el punto de que, bueno, hace giras, va a Estados Unidos, no solamente ya de niño, sino de adolescente, de joven. Y curiosamente, este país muchas veces es lo que tiene. Él estaba establecido en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, un país devastado, pues lógicamente regresa, y José Arriola, el antiguo Pepito Arriola, aquí no se lo toma en serio absolutamente nadie. Ni que haya tocado en el Carnegie Hall, ni que se haya paseado por todas las cortes de Europa. No, era la anécdota del niño prodigio, del niño sabio que había hecho la gracia en algún momento, pero realmente no se lo tomaron en serio. Y en su muerte, que fue prematura, murió con 50 y tantos años, hay quien dice que precisamente esa decepción de que, bueno, pues la guerra en un momento dado acabó con esa carrera exitosa que tenía en Alemania y su propio país pues no le acogió como se merecía, pues eso sí que precipitó pues una cierta amargura que pudo ayudar a esa muerte prematura. Bueno, hablando de genios prematuros, ¿quién nos recuerda a Mozart, pero no al principio de su vida, tocando el piano y asombrando al mundo, sino al final de su vida, cuando recibe la visita de un fantasma, la visita de un hombre embozado en negras galas, que la película Amadeus reflejó de una forma prodigiosa? Era la historia de la petición de la misa para un muerto. Dicen que fue fundamental para el delirio final de Mozart. Herr Mozart, vengo a encargaros una obra. ¿Qué obra? Misa para un muerto. ¿Qué muerto? ¿Quién ha muerto? Un hombre que merecía una misa de requiem y no la tuvo. ¿Y quién sois vos? Solo un mensajero. ¿Aceptáis? Se os pagará bien. ¿Aceptáis? Y no digáis a nadie lo que hacéis. Volveréis a verme pronto. Estáis escuchando una de las composiciones, yo creo que más extraordinarias de todos los tiempos, el Requiem inacabado de Wolfgang Amadeus Mozart. De fondo, la historia de las visitas, quién sabe, si de un espectro de otro mundo. Y luego escucharemos un trozo también de una maravillosa sinfonía, la séptima sinfonía de Ángel Illarramendi, que es otro de los músicos que a mí, y tú lo sabes bien, ¿verdad, Carmen?, marcó mi vida con la sintonía de esa película de la que siempre hablo, que es Tasio, porque era la voz de la naturaleza que cantaba. Pero Ángel ha ido metiéndose y es uno de los grandes compositores de música clásica
y que sabe mucho de ese otro lado de la música, ¿verdad? Ángel Illarramendi, buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches. Ángel, de verdad que es un placer tenerte aquí en Milenio 3 a estas horas intempestivas, pero yo creo que un programa de la música clásica y el misterio se lo merece, porque hay muchas cosas en la música que yo creo que rozan lo mágico, ¿no, Ángel? Claro, y es un momento estupendo ahora, de noche, aquí, tranquilos, para charlar. Para charlar tranquilamente, claro. Por ejemplo, tú me hablabas de Mozart, en alguna ocasión me escribías sobre Mozart, se ha hablado mucho de esas visitas de un hombre extraordinariamente alto, embozado en negros ropajes, que le acaba casi volviendo loco. Y yo muchas veces me he preguntado, bueno, ¿pero los músicos consideráis que esto ocurrió de verdad o que fue una leyenda simplemente? Bueno, no se sabe, porque estas cosas... Hombre, cinematográficamente, en el cine funciona muy bien, ¿no? Porque la película Amadeus ya la vi. Y, hombre, cinematográficamente, todo el tema este de Mozart y tal, pues la verdad es que es muy cinematográfico, como digo, y funciona muy bien. Es muy impactante pero, ¿quién sabe? No se sabe nada. Lo que sí se sabe es que, bueno... que fue un misterio, porque Mozart, de hecho, no termina de componer su Requiem. No se sabe muy bien si le encargaron o quién le encargó, o si él, bueno, pues él intuyó su propia muerte y se empezó a componer un Requiem propio, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los misterios de la historia de la música, efectivamente, porque además el Requiem de Mozart es una de las, para mí, desde luego, es una de las obras maestras de la historia de la música. Es impresionante. Vamos a poner otro trozo, otra parte del Requiem, Geray, porque mucha gente joven, yo creo que quizá no lo he escuchado nunca, y hay quien piensa, Ángel, que pudo ser lo que tú comentabas, una especie casi de premonición de la sensación de su propia muerte, ¿no? O sea, componer para lo que estaba por venir, una muerte prematura, por otro lado, una muerte que nadie se esperaba sin haber cumplido apenas 40 años. Ya, no lo sé, pero desde luego le salió muy bien. Era Él desde luego estaba muy inspirado. No sé si fue un encargo, no fue un encargo, intuyó su muerte, pero él estaba absolutamente inspirado. Es una obra maestra, eso es genial. Cuentan que su entierro apenas lo llevó un carro, nos ha llegado esto, ¿no? No sé si en la leyenda o en el misterio, y que apenas un perro y un par de personas acudieron a su entierro en fosa común. Es curioso cómo muchos de los compositores, Ángel, de los grandes compositores de esa música clásica, hemos visto a Beethoven, hemos pasado rápidamente por Mozart, por Mahler, eran personas de una especial sensibilidad. Hay que ser muy diferente, muy distinto, realmente, para componer música clásica. No, ¿qué va? Ha habido de todo. La muerte de Mozart fue muy triste, porque efectivamente fue enterrado en una fosa común, o sea... un genio como Mozart, en fin, fue lo último de su vida, su entierro. Todo esto fue muy triste. Sí ha habido compositores atormentados, por ejemplo Mahler sí era un hombre más atormentado, pero ha habido compositores absolutamente alegres, gente muy vital, y por ejemplo me refiero a Rossini o otra gente mucho más alegre. Yo creo que dentro de los compositores hay gente de todo tipo, ¿no? Desde dicharacheros, alegres, tristes, como todo el mundo, ¿no? Porque nos da la impresión de que es una gente muy especial, muy despegada de la realidad cotidiana. Pero mira, vamos a poner un trozo, decimos al maestro de obra hoy sinfónica, que es Geray Martínez, vamos a poner un trozo de la Sinfonía Séptima de Illarramendi, porque mucha gente, no sé si sabe, creen que la música clásica es algo muy antiguo, que ya no se hace, que ya no se realiza, pero actualmente sigue habiendo grandes compositores que siguen haciendo música en España y en el mundo, Ángel. Pues sí, claro. Bueno, el mundo está vivo, y hay mucha gente, y entre esa mucha gente hay compositores que todavía estamos ahí trabajando, sí, efectivamente. ¿Qué sientes cuando haces, por ejemplo, estas composiciones que en ocasiones tienen mucho aire de misterio? A veces la visión de la naturaleza, los sueños, las emociones, todo eso se refleja en la música. Le llega a uno a veces composiciones casi sin saber cómo. Se ha hablado mucho eso, ¿no? De la creatividad y de la conexión con algo, a veces con lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Claro. Bueno, yo pienso que lo único que no se inventa es la vida. Es lo único que no se inventa. Es decir, la vida está.
Entonces, bueno, es de ahí para adelante, vamos dando forma a las cosas. Es como la muerte para mí, la muerte es volver a casa, ¿no? La vida es un poco, vivimos en este planeta un poco de alquiler, es como, bueno, vivimos de alquiler en el sentido de que tenemos que dejar esta casa, este planeta maravilloso en el cual vivimos, a los siguientes que vengan, pero vivimos un poco de alquiler. Para mí morir es volver a casa, la muerte es volver a casa. Entonces, uno, lo que es lo atemporal, si uno tiene la sensación de que siempre ha sido y siempre estará. Entonces, y desde luego, la música conecta con todo eso. Claro, la música es el lenguaje del alma. Y ahora escuchamos a estos autores y realmente siguen vivos, absolutamente vivos. Pues te seguiremos escuchando, Ángel. Llegan las noticias, te mando un abrazo grandísimo y te agradezco que un compositor de música clásica vivo y coleando y con la 7ª sinfonía nos haya acompañado unos minutos en Milenio 3. Un abrazo grandísimo, Ángel. Un abrazo. Bueno, para que vean que la música clásica continúa, que no es algo de siglos pasados. Y es que ya está con nosotros nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Bienvenido. Muy buenas noches, Iker. Nos trae una historia, luego cambiaremos el tono. Yo os pido que no os la perdáis, porque es uno de esos casos escalofriantes, con todo tipo de condimentos, y una historia, quizá, como pensaban muchos compositores antiguos, que tienen que ver con esas visitas de ultratumba. Pero es que la música clásica da para mucho, por ejemplo, para extrañas cábalas y extrañas numerologías, que se convierten en leyenda, en arquetipo, se cuentan, y en fin, tienen muchos adeptos. Del hombre que compuso estas notas que están de fondo, se dice que había triscadecafobia en él. O sea, una especie de enfermedad tiene que ver con el odio o el miedo al número 13. ¿Qué tienen que ver Wagner y el número 13? Bueno, pues cuenta la historia y la leyenda, para algunos los datos reales, que Richard Wagner nació en 1813 y los números del año de su nacimiento, como podéis comprobar, suman 13. Nombre y apellido sumados 13 letras. Estas cábalas tan interesantes. Su primer impulso musical, su primer trabajo musical, un 13 de octubre. Sufrió un destierro Wagner de 13 años. Compuso, ¿cuántas óperas? 13. Terminó una de las más famosas, Tannhäuser, un 13 de abril. Esa obra, que le dio fama, se estrena en París un 13 de marzo. Estuvo medio siglo sin ser repuesta hasta un 13 de mayo. Y el estreno del ciclo completo del Anillo del Nibelungo, clave en la historia de este compositor, se inicia un 13 de agosto. Su primera actuación en Riga, frente a una orquesta, día 13 de septiembre. Su casa, donde llevaba a cabo los festivales, abierta un 13 de agosto, cerrada para siempre un 13 de septiembre. Influencia importante para él su suegro, Franz Liszt. Este le visita por última vez un fatídico día de enero de 1883, día 13. Y Wagner fallece en Venecia cuando se conmemoraba el 13º aniversario de la unificación de su patria, Alemania. Por cierto, en el calendario, 13 de febrero. Y con este maravilloso Wagner de fondo vamos a ir casi triscando por las veredas del misterio sinfónico, porque estamos recordando a los más grandes, a los más importantes. Por cierto, los oyentes que dicen en torno a la música clásica. Pues hay muchas opiniones en torno a la música clásica. Por ejemplo, nos dicen, al autor se le olvidó mencionar a otro de los grandes que murió con 27, Robert Johnson, bluesman legendario, que hizo supuestamente un pacto con el diablo. Bueno, Santi acaba de poner los ojos como... Bueno, es que Joseph Jelinek
con ese toque al umbral, ¿no? Es un misterio ya. Está trabajando en La maldición del 27 y mira qué gente hay, ¿eh? Sí. Le acabamos de dar un dato. Nos dicen, ¿es cierto que Beethoven era republicano y que la sinfonía se la dedicó a Napoleón y este se autoproclamó emperador y el compositor no se la dedicó? ¿Nos decía Bueno, Carlos? completamente cierto. De hecho, la decepción fue tal que se la dedicó a la memoria de un gran hombre. Para él Napoleón ya estaba muerto. Manolo desde Toledo nos dice, hola, la música es magia y misterio, cambia nuestro estado de ánimo y nos transporta a otros mundos. Muy de acuerdo. Todos son geniales, pero Bach fue un adelantado a su tiempo. A mi hijo le ponía música clásica cuando estaba en la barriga, ahora tiene 21 meses y le puse esos 5 compositores, nos Qué decía bueno. Javi desde Valencia. Qué bueno, Javi. Importante que tenemos un reportaje preparadito. Vamos a ver si podemos hablaros de una de las cosas sobre la que más tinta se ha extendido en papeles y ahora en Internet, el llamado efecto Mozart. ¿Qué hay de verdad? ¿Ayuda a los niños? ¿Las cosechas son mejores? ¿Las vacas dan más leche? ¿Es bueno para la mente? ¿Se recuperan las células? Es que todo eso se ha dicho. Tatis nos dice el mejor Mozart, el preferido Vivaldi. Qué maravilloso tema hoy, los genios siempre son misteriosos y en la música no ha de ser menos. Gracias por seguir sorprendiendo. Dani desde Fuenlabrada. Estaba estudiando musicología, acaba de terminar los exámenes de la carrera, se llama Iván y dice que para él Beethoven fue sin ninguna duda mejor que Mozart, no solo por sus composiciones, sino porque al final de su vida componía con una total sordera y eso sí que tiene mérito. Era como Goya, ¿eh? No hay más que analizar una sinfonía de Mozart y otra de Beethoven, la riqueza sonora de las sinfonías románticas eran tal que no es de extrañar que los románticos hicieran solo 8 o 9, mientras que los clásicos como Mozart y Haydn tenían decenas, y es que los románticos sí que eran verdaderos genios. Bueno, seguro que hay opiniones para todo, y ahora los mozartianos dirán que no, que Wolfgang Amadeus era el más importante. Es que están muy románticos el Día de los Enamorados y bueno. Nos dicen también, hola, me llamo María Ángeles y soy de Ciudad Real. Me parece increíble lo que llegó a hacer Beethoven. Es un ejemplo para toda la humanidad que una persona sorda como él pueda llegar a todos los rincones del planeta y que perdurara para la historia. Puedes escuchar toda su música en cualquier momento y dependiendo del estado de ánimo en el que te encuentres. Soy una apasionada de la música clásica y a mis hijas se la pongo por las noches para que se duerman relajadas. Qué bonito esto, ¿no? Como a los niños parece que les reconforta la música clásica y a los no dan niños. Uno está en su casa leyendo un libro y no es lo mismo leerlo con esta música que nos pone Geray Martínez aquí de fondo. Geray que se ha puesto como de frac, ¿no? Para llevarnos... con la batuta. Sí, le veo con la batuta, le veo con las partituras y mira cómo suena. Es buena para el alma, seguro, pero también hay historias atormentadas. Atentos a lo que vais a escuchar ahora, porque Chopin, sin duda alguna, es uno de los más reproducidos en discos, en canciones de cuna, toda una historia como muy dulce, ¿no? Bueno, pues el fin de la vida de Chopin es en fin, también, iba a decir, un relato de Edgar Allan Poe. ¿Qué le pasó a Chopin? Sí, además me sorprende porque todos los músicos que hemos estado revisando esta noche, la mayoría de ellos sufrían graves enfermedades. También eran otros tiempos, eran más difíciles de curar y todos estaban atormentados con la muerte y con el sufrimiento. Chopin, empieza muy prematuro también a tocar el piano gracias a una hermana suya, la mayor, que le empezaba a enseñar cómo se tocaba el piano. Pero él desde pequeño ya tiene muy mala salud. Era un niño enfermizo. Inflamaciones de los ganglios del cuello, enfermedades reumáticas, problemas gástricos, infecciones dentales, acidez de estómago, mala respiración. Decían que se ponía a sudar como loco, que le entraban unos nervios terribles. E incluso desarrolla miedo a los espacios abiertos. Agorafobia. En aquel momento no se tenía ese término como tal, pero él cuando salía a la calle empezaba a sentirse muy mal. Todos esos síntomas han determinado hoy en día que padecía esa enfermedad. Pero fíjate, además él parecía que veía como alucinaciones o que tenía alucinaciones. Sí, por lo menos en algunos escritos los hemos podido rescatar y él, fíjate, dice que visita la Catedral de Viena y escribe: no fui a oír la misa, sino a contemplar a esa hora el enorme edificio. Fui hasta el pie de una columna gótica en el rincón más oscuro. Estaba todo silencioso. De vez en cuando se oían los pasos de un sacristán. Y entonces
salía de mi letargo. Un ataúd detrás, un ataúd debajo. Solo me faltaba un ataúd encima. Nunca me había sentido tan huérfano. Y angustia con la muerte que se repiten muchos de los compositores clásicos. Esa enfermedad, Iker, o las múltiples enfermedades que padece, hace que su médico le recomienda que venga a Palma de Mallorca. Está en España durante un tiempo donde además es un crudo invierno mallorquín y lo pasa todavía peor y tiene que regresar a París. La persona que vivía con él, una escritora francesa, George Sand, dice que era inaguantable, que su carácter en los últimos años se volvió insufrible, que además estaba lleno de terrores, que veía fantasmas continuamente, que incluso cuando estaban por la casa mallorquina donde estaban intentando curar sus enfermedades, se despertaba por las noches, iba a las habitaciones diciendo que estaban muertos, que todos eran fantasmas que le estaban atormentando. Él mismo hablaba de la visión de su propio fantasma. Ya el 10 de noviembre de 1843 cae muy enfermo, tiene dolores de pecho, toses, sofocos y además empieza a escupir sangre. Es entonces cuando decide llamar a su hermana Ludwika, dice que se va a morir muy pronto, incluso hay quien afirma que presiente su propia muerte. Y fíjate, horas antes de morir, él escribe con su mano temblorosa: si esta tos acaba asfixiándome, os suplico, abráis mi cuerpo para que no sea enterrado vivo. Su último deseo fue ser abierto en canal Chopin, el dulce y armonioso Chopin, para no ser enterrado vivo. Eso es. Ludwika, además, su hermana, cumplió ese último deseo y su corazón fue trasladado a Varsovia, se lo llevó con ella. El resto del cuerpo fue enterrado en la iglesia de la Madeleine mientras se tocaba el Requiem de Mozart. Vamos a ver si recuperamos como final parte de ese Requiem de Mozart, que algunos dicen que es lo más impresionante y que, acordaos, tiene que ver con la visita de un fantasma, la presencia de algo oscuro que de repente llega y que atormenta. Hay quien dice que no había cliente, que la misa para un muerto era en el fondo la misa para ese genio prematuro, Wolfgang Amadeus Mozart. Y con la música del Requiem, de la obra inacabada de Amadeus, vamos a hablar de lo que le hizo revivir en pleno siglo XXI. Tú lo recuerdas perfectamente, Santi. Sistemas de CD-ROM, mucho antes del DVD, de cassettes con música de Mozart. ¿Para qué? Para ponerlo a los niños, sobre todo. Y en la barriga de las embarazadas. Sí, y hasta, de hecho, por ejemplo, en el Hospital Infantil de Melbourne, en Australia, hicieron un estudio, por ejemplo, para un hospital infantil es un sitio donde hay niños que sufren y padres y familiares que sufren. Y, por ejemplo, poniendo esta música de Mozart, descubrieron que ese nivel de sufrimiento se atenuaba muchísimo, que el nivel de estrés tanto en familiares como en pacientes era increíblemente inferior. Se habló de niveles de inteligencia mayores en los recién nacidos que habían escuchado en el seno materno la música de Mozart. Fue todo un fenómeno, me atrevería a decir, de masas, desde luego. Bueno, ¿y qué hay de leyenda y de verdad médica? Nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo han indagado, han hablado con doctores que han trabajado con la música de Mozart. ¿Es tan buena como dicen? ¿Es tan milagrosa como aseguran algunos? Todo en este informe. Los efectos beneficiosos de los sonidos musicales de Mozart fueron descubiertos hace 40 años por el científico francés Alfred Tomatis. Aquí le escuchamos hablando de cómo ayudó a uno de sus pacientes, Gerard Depardieu. Depardieu tenía unos 17 años cuando llegó a nosotros. No tenía medios para expresar su enorme potencial. Se sentía bloqueado en cuanto abría la boca. Su voz cedía.
Nosotros le facilitamos el acceso a su creatividad. También desarrolló una memoria impresionante y ahora puede rodar varias películas al mismo tiempo. En 1993, el especialista Gordon Shaw y la psicóloga Frances Schrauser de la Universidad de Wisconsin descubrieron que la sonata para dos pianos K448 de Mozart tenía efectos positivos en las pruebas de razonamiento espaciotemporal durante 10 minutos. El modelo básicamente establecía que el cerebro está programado para apreciar la simetría en todas sus modalidades. Él creía que si pudiéramos estimular el cerebro mediante la música, podríamos apreciar mejoras en un dominio relacionado. Se oye un piano tocando el tema y luego otro piano tocando el mismo tema, solo que al revés. Se va entretejiendo, entra y sale así durante un largo periodo de tiempo. Pensamos que eso era simetría. Por eso elegimos esa sonata en concreto y llevamos a 36 estudiantes al laboratorio para que escucharan el primer movimiento y parte del segundo de esa sonata, relajados y en silencio. Después de cada audición, medíamos su capacidad temporal y espacial mediante un test estándar. Desde el 2007, las enfermeras del Hospital Universitario La Fe de Valencia han estudiado el efecto Mozart con los niños prematuros o con síndrome de abstinencia, comprobando así que la melodía mejora la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno del recién nacido. Dolores Bernabeu es la supervisora de neonatología del hospital. La musicoterapia tiene un efecto, sobre todo, antiestrés, ¿no? Es decir, los niños que nacen prematuros, pues son niños que están sometidos a un gran estrés, no solo pues porque se manipula constantemente, porque les hacemos pues técnicas que pueden ser dolorosas, porque pues hay una gran cantidad de luz, una gran cantidad de ruido. Entonces estos niños, además de padecer ese estrés, le añades el estrés que tienen porque tienen dificultad para conciliar el sueño. Entonces nosotros lo que intentamos fue unir esas dos partes, un poco el aliviar ese estrés y un poco el ayudar a poder inducir ese sueño de una manera mucho más larga y mejor, ¿no? Como toda medicina, el tratamiento debe tener un seguimiento y no se debe abusar de la música porque puede poner nervioso al bebé. Además, este debe tener un mínimo de 30 semanas de gestación y la duración no puede superar los 45 minutos. Consiste en ponerlo 3 veces al día. Siempre se pone en niños que tengan un mínimo de 30 semanas de gestación, porque un poquito por bajo a veces es peligroso, porque la música es como cualquier medicina, ¿no? En buena dosis es buena y cuando nosotros lo damos en exceso puede tener algún perjuicio, ¿no? Entonces lo que hacemos es ponerla unas 3 veces al día, durante 45 minutos, de media hora a 45 minutos. Los niños más grandes que padecen, por ejemplo, síndrome de abstinencia, estamos un poquito más. Pero en los niños pequeñitos, los prematuros de unas 30 semanas de gestación, es 30 minutos 3 veces al día. El niño prematuro es alguien que tiene una inmadurez no solamente de un órgano respiratorio o el hígado, es que también tiene una inmadurez cerebral, tiene que procesar lo que está oyendo. Pero no solo funciona con la música de Mozart, muchas veces son los padres los que eligen la música a sus hijos. Está demostrado que los recién nacidos, la primera voz que reconocen es la de la madre y después la de su padre, por lo que con la música sucede lo mismo. Cuando el feto ha escuchado una determinada música, cuando nace, es esta música la que va a tener más éxito en su tratamiento. Porque además de Mozart, luego nos hemos dado cuenta que hay incluso músicas modernas que les van, porque Elvis, por ejemplo, pues les encanta a algunos niños y tenemos alguna música grabada de Elvis para niños y se la ponemos también. Pero traemos también música de casa de los papás, la que eligen, y la colocamos en las cunitas y en las incubadoras con unos MP3 pequeñitos y bueno, pues creo que ha sido una gran solución para paliar determinados problemas aquí en los prematuros. Espero que hayáis disfrutado de este dossier sobre la música clásica, quizá con otros oídos, porque la música está ahí, hay que descubrirla y, como antes os comentaban, uno es inmortal. Toda esta gente, todos estos genios siguen vivos. Sus sensaciones, sus frustraciones, sus momentos de esplendor vuelven a reproducirse una y otra vez en cuanto demos al play o acudamos a algún concierto. Podemos terminar con 2 frases que a mí me han resultado inquietantes. Una parece
Bueno, son 2 de los 2 libros que sorteamos. Uno, la 10ª Sinfonía, de ese hombre, Jelinek, que tanto ha impresionado a Santi Camacho. Fíjate con qué 2 frases abre su libro. Es que nada es casual. Aplaudid, amigos míos, la comedia ha terminado. Última frase de Beethoven en su lecho de muerte. Otra que dice, la música, lo dijo Gottfried Leibniz, la música es un ejercicio matemático inconsciente en el que la mente no sabe que está calculando. Terminaríamos con una, del violín del diablo. Lo dijo en su día un hombre tan combativo como Voltaire. Para triunfar en cualquiera de las artes hay que estar poseído. Golpes en la puerta, uno va a abrir y no hay nadie, en un lugar muy especial hoy abandonado. El periódico La Verdad de Murcia se descolgaba hace unas fechas, hace muy poquito, menos de un mes, con una de esas informaciones que se leen, son comentadas y luego se olvidan. Un crimen, 63 puñaladas y un titular, hostelería de ultratumba. Y durante unos cuantos días, en ese lugar abandonado, donde al parecer pasaron muchas cosas, ha estado nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Le agradezco especialmente que a estas horas, recién llegado de la investigación, esté con nosotros. Buenas noches otra vez, Paco. Buenas noches, Iker. Bueno, una historia que representa uno de esos casos sin resolver de la provincia de Murcia, donde hay unos cuantos, por cierto. Sí, lo primero que hay que hacer, desde luego, es darle las gracias tanto a Ricardo Fernández como a Lola Guardiola, del periódico La Verdad, que nos han facilitado mucho la investigación. La verdad es que es una investigación llena de sorpresas. Nos hemos encontrado con un personaje, con Alfonso Martínez Saura, absolutamente sorprendente, un hombre apodado el Cónsul, que desde muy joven se dedicó a recorrer el mundo, que los pasos le llevaron a África, y allí, en Costa de Marfil, llegó a ser cónsul, de ahí su apodo, pero decidió regresar a su tierra, y en La Unión, en un pequeño pueblo muy cerca de Cartagena, puso un hostal. Fíjate hasta qué punto este hombre se había hecho famoso y conocido y querido, que acudieron algunas personalidades de renombre, incluso de Costa de Marfil, a esa inauguración, a ese hostal que está en la carretera entre La Unión y Los Camachos, a una altura de 100 metros, con una vista maravillosa de todo el campo cartagenero, y al fondo la manga del Mar Menor. ¿Se llamaba Hotel El Cónsul? ¿Hostal El Cónsul? Hostal El Cónsul, sí señor, y aún es conocido en la zona como el Hostal El Cónsul. Y tiene un perfil realmente sorprendente y aterrador, porque tiene una construcción que a mí me ha parecido muy curiosa para ser sobre todo un hostal. Tiene un enorme mirador. Para que los oyentes se hagan una idea, es una especie de sartén donde hay una parte circular y luego un mango, que serían las habitaciones. Pues esa parte circular, que también tiene algo de mágico ese círculo, es donde ocurrió todo. Es donde, años después, el cónsul, al que todo el mundo quería, que era un personaje misterioso y se jactaba de ello, aparecería muerto, asesinado. ¿De qué fecha estamos hablando, Paco? La muerte se produjo el 27 de marzo de 1982. Hay que calcular que unos años antes, el 77, se había inaugurado ese hostal, que tuvo bastante éxito durante un tiempo, y cuando se produce el crimen había caído un poco en desgracia. O sea, un sitio en decadencia. Sí, un sitio casi no abandonado, pero es verdad que muy poco frecuentado. Este hombre, el cónsul, vestía ropajes casi siempre africanos, cosa que llamaba muchísimo la atención en aquella zona. Todos lo tenían por un hombre excéntrico. Y esa anécdota a la que te referías, esa anécdota de esas visitas completamente ciertas, él convivía con lo que él llamaba un fantasma. ¿Él decía eso? Decía que de vez en cuando le visitaba un fantasma que llamaba a la puerta. No sabemos si realmente era un fantasma. Lo que sí sabemos es que esta historia fue confirmada por la policía local. Durante un tiempo, los policías locales pues iban allí. Este hostal tenía una pequeña discoteca, un pequeño bar donde se podía tomar una copa tranquilamente, viendo esa vista. Está en una loma a 100 metros de altitud y se puede ver casi toda la zona circundante. Y mientras se tomaban una copa, un día un policía local y el cabo de la policía local escucharon esos golpes en la puerta y le dijeron: Alfonso, ¿no vas a abrir? No, si no hay nadie. Claro, los policías, sorprendidos por esta actitud, pero bueno, como no va a haber nadie, si están llamando. Además, hay una cosa muy curiosa, y es que
en esta puerta que da al hostal hay una escalera muy larga, muy pronunciada, que lleva desde lo que es el suelo hasta la puerta. Con lo cual, si hay alguien ahí y te asomas, es imposible que le dé tiempo a salir corriendo. Lo digo porque lo primero que podemos pensar es una broma, alguien ha llegado, ha dado una puerta. Pero es que yo he estado allí y te puedo asegurar que está bastante ruinoso, pero se puede ver perfectamente esa escalera. Y si alguien había allí, no pudo esconderse o huir. La llamada se repitió. Alfonso, abre por favor, porque... que no voy a abrir porque no te preocupes, que está un poco pesado el fantasma que viene a visitarme. Pero como algo cotidiano, algo normal. Hay que imaginarse a este hombre de más de 60 años, vestido con su chilaba, diciéndoles a estos policías locales de la Unión que le visitaba un fantasma. Claro, la policía local escéptica por naturaleza no daba crédito. Finalmente se levantaron y dice, Alfonso, si no abres tú, vamos a abrir nosotros. Esperaron a que volviera a sonar la llamada, abrieron la puerta y allí no había nadie. El investigador Antonio Pérez, que ha hecho curiosas indagaciones en todo ese entorno cuando ya está abandonado y que también ha colaborado con Paco Pérez Caballero, nos daba algunas claves interesantes. No fue una, ni dos, ni tres veces. Esas visitas, esas llamadas que me recordaba toda la historia de las apariciones de Mozart, eran una constante cerca del tiempo de la tragedia. Una semana antes de la muerte de Alfonso, resulta que está Antonio Mata, que acaba de salir de servicio, con un compañero suyo allí en el bar tomando una copa con Antonio ya a harta hora de la mañana, con Alfonso a harta hora de la mañana, cuando llaman a la puerta de la calle. Y Alfonso ni se inmuta. Antonio y su compañero le dicen, Alfonso, abre. Dice, no abro, que no hay nadie. Vuelven a golpear la puerta de la calle y le dicen, Alfonso, hombre, abre. Dice, no, si es que no hay nadie. Dice, ¿cómo que no hay nadie si están llamando a la puerta? Vamos y abre la puerta. Dice, vale, pero vais a ver que no hay nadie. Dice Antonio que estaban los tres por dentro de la puerta. Cuando vuelven a golpear la puerta, Alfonso abre la puerta y efectivamente no había nadie fuera. Quien ha estado en el hostal sabe que eso es imposible, porque para entrar en el hostal, ya que la parte, digamos, baja era la discoteca y la parte alta era lo que era el hostal, había que subir una veintena de peldaños. Es decir, que una persona, aunque hubiese golpeado la puerta y se hubiese dado la vuelta y hubiese saltado rápidamente para quitarse de la vista de ellos, no hubiera podido. Y esto que ha contado milimétricamente, como lo había hecho Paco, se produce días antes de su propia muerte. ¿Qué pasa esa jornada del 27 de marzo del 82? ¿Qué sabemos? Fíjate, Iker, lo curioso que es todo, ¿no? Porque Antonio Mata, el policía local, que estaba esa noche allí, que presenció ese acontecimiento, esa llamada a la puerta, fue luego el hombre que encontró su cadáver. Con lo cual es como el círculo que se cierra. ¿Qué sabemos? Muy poco. Sabemos muy poco. Sabemos que, preocupados porque el cónsul no daba señales de vida, algunos amigos se acercan al hostal, entre ellos Antonio Mata, el policía local, un guardia civil y algunos amigos cercanos, dan una vuelta a ese hostal que hoy está rodeado de vegetación y encuentran todo completamente cerrado, algo que era inaudito, porque precisamente el cónsul era una persona que recibía a todo el mundo con los brazos abiertos y siendo un hostal, pues siempre estaba dispuesto a alojar a quien fuera. Sin embargo, se encuentran todas las ventanas cerradas, las persianas bajadas, las puertas cerradas a cal y canto, y no saben muy bien qué hacer. Antonio Mata, que entonces era un hombre fornido, era un hombre valiente, reconocido por sus compañeros, decide tomar la iniciativa y colarse por una de las ventanas de ese círculo que hemos dicho antes, de ese círculo donde estaba la parte principal del hostal, donde estaba la discoteca en la parte baja y donde estaba esa barra donde iba a ser encontrado el cadáver de Alfonso. Rompe la ventana, entra y lo encuentra tumbado en el suelo como dormido, prácticamente sin signos externos de violencia, y es al empujarle cuando empieza a sangrar. Había sido apuñalado más de 60 veces con una arma desconocida, pero de hoja muy pequeña. Alguien se había ensañado con él de una manera extrañísima y parecía que realmente el crimen para la víctima había sido una auténtica sorpresa. 63 puñaladas
con una hoja, con una daga muy fina. ¿Se supo algo al final de con qué podía haber sido? Se sospecha que pudo ser alguna pequeña navaja, algún arma improvisada. Nunca apareció. Lo que sí se sabe, un detalle muy curioso, es que en una de las habitaciones, en la que en teoría no había nadie porque no había nadie registrado en el hostal, alguien se había dejado la bañera llena de agua, el agua corriendo, como si hubiera sucedido algo, como si alguien hubiera estado alojado. Sin embargo, no había registro de esa presencia. No, en teoría, el hostal estaba vacío. El hostal estaba vacío. En teoría, Alfonso estaba solo. Y el detalle curioso de que no se sabe cómo sucedió, pero el hostal estaba completamente cerrado por dentro. Así que realmente no sabemos cómo escapó el asesino. Y aquí, un telón, un olvido, me imagino, Paco, un abandono evidente e incluso la estigmatización de ese entorno, ¿no? A partir de ese instante, la zona del extraño hostal del Cónsul se convertiría en algo por donde, en fin, no se pasaba mucho, me imagino. No sabes hasta qué punto, porque nos contaba Antonio Pérez, precisamente, que haciendo su investigación se dio cuenta de un detalle, que además es cierto, que se puede comprobar. Es una zona donde trabajan muchos jornaleros extranjeros, muchas personas que no tienen los papeles en regla y que se refugian en cualquier lugar. La mayoría de los edificios abandonados de esa zona están ocupados. Sin embargo, el hostal del Cónsul no. Muy poca gente se ha atrevido a dormir allí y los que han pasado allí una noche han salido corriendo, no han querido vivir allí. Actualmente está abandonado, ni siquiera es visitado por los típicos vándalos que durante un tiempo se acercaron a llevarse lo que podían y a dejar sus pintadas en las paredes. Tiene algo ese lugar. Fíjate, los oyentes se pueden hacer la idea que quieran, ¿no? Pero yo no soy dudoso, sabes que soy escéptico completamente y que vamos a encontrarnos lo que sea, a prestar nuestros ojos y nuestros oídos y hacer lo que hubiera hecho cualquier otro oyente. Y mira, yo no soy especialmente sensible, por ejemplo, al frío, a las inclemencias del tiempo. No se me suele irritar, por ejemplo, la piel. Y algo tiene ese lugar que acabamos, tanto los cámaras como yo, con las manos cortadas, por el frío, por el viento, los labios totalmente, aún los tengo completamente cortados. Nos dimos cuenta cuando llegamos al hotel, ya a altas horas de la madrugada. Y bueno, pudo ser casualidad, pero la verdad es que salimos todos un poquito cansados del sitio. ¿Impresionado por dentro? El sitio impresiona mucho. Es un sitio completamente abierto. Todas las ventanas están unas enfrente de la otra, con lo cual hay unas corrientes de viento muy fuertes, muy grandes. Es por eso porque es muy difícil grabar psicofonías, por ejemplo, grabar sonidos. Los investigadores que lo han hecho han tenido que ir muchísimas veces con equipos muy sofisticados. Nosotros intentamos dejar nuestras grabadoras y los resultados pues fueron poco claros porque hay demasiado ruido allí como para encontrar algo claro, algo que nos pueda dar alguna información al margen de la oficial de lo que le pudo pasar a Alfonso. Y otros investigadores, como el citado Antonio Pérez, han registrado algunas voces. Yo creo que son muy difíciles de escuchar personalmente, pero bueno, ponemos una repetida 3 veces, si te parece, Paco, como muestra del tipo de voz. Nosotros seguramente, Paco, Santi, Carmen y yo que estamos aquí, y los compañeros que están con cascos, le escucharemos incluso mucho mejor. Ese efecto psicofónico es que siempre se da. A ver qué escuchan también los oyentes, que nos vayan diciendo por las vías de contacto lo que ellos entienden, porque a veces entienden otras cosas diferentes que los que estamos aquí. Claro. Oficialmente dice atrápalo, atrápalo, que es una voz como cavernosa, como a golpes, atrápalo. Pero es complicada de escuchar. Vamos a ver ahora, hacemos esta operación porque también queremos escucharla nosotros con los cascos y la nitidez con la que aquí recibimos las ondas sonoras, y a ver vosotros cómo lo captáis. Grabado hace un tiempo, porque varias veces han ido los investigadores, ¿no, Paco? Durante varios años, precisamente atraídos por la leyenda de un crimen. Me parece increíble la escena que ha contado Paco, me parece increíble, y un crimen sin resolver después de casi 30 años. Esa es situación oficial del caso. Sí, el caso está... Ni un sospechoso, ni huellas, ni nada. Como el primer día. No hubo huellas, Paco, de sangre, de nada. No se pudo saber realmente lo que había sucedido ahí. Realmente también hay que ponerse en 1982 en la Unión y ver
cuáles eran los medios y cuáles eran las posibilidades de la investigación. Se ha especulado... Bueno, luego lo comentamos, por dónde pudo salir ese individuo. En fin, desde luego una extraña visita esa noche en un hotel sin nadie, en un hostal. Me recordaba mucho, Santi, esta historia por el personaje Aganza, el hombre del castillo de San Martín de Valdeiglesias, ¿no? ¿Verdad? Esa gente excéntrica que vive en mansiones. Que se crea un cosmos alrededor, con sus viajes, sus vivencias, las experiencias que se ha tenido de otros sitios. Bueno, fíjate, Iker, perdona que interrumpa, pero es que habéis dado en un clavo en una cosa que no habíamos comentado todavía. En ese hostal había todo tipo de recuerdos de su experiencia africana. Dientes de marfil, carísimos, justo en un momento en el que se prohibió vender el marfil. Una pregunta, ¿se sabe si había algún muñeco de magia negra? A ciencia cierta no, pero es muy probable porque a este hombre le llamaban el mago, le llamaban el brujo, y él se jactaba de eso. O sea, él decía, soy un hombre misterioso y así me moriré. O sea, realmente todo el mundo que lo conocía, lo primero que te iba a decir, muy buena persona, pero un hombre excéntrico, que vestía diferente, que creía en cosas extrañas, sobre todo para un pueblo pequeño, y que había fundado ahí su pequeño microcosmos, efectivamente, que la gente visitaba, que la gente fue abandonando y que finalmente pues acabó con su vida. Vamos a escuchar, si os parece, esa psicofonía obtenida una de esas noches, en ese golpe de voz, Atrápalo, 3 veces repetida, a ver qué escucháis. Atrapadlo, no atrápalo, atrapadlo, atrapadlo. Muy difícil, yo creo que es muy complicado. Yo escucho algo, pero es muy complicado, es verdad. Atrapadlo. Vamos a volver a escucharlo con esta entonación que yo y quizá he inducido mal al decir atrápalo, no es atrápalo, es atrapadlo. Bueno, ahí lo ponemos, atraparlo. Yo no entiendo nada de eso, yo entiendo como árabes o una cosa así, pero tan largo atraparlo, claro, ¿no? Eso es como siempre cuando el investigador nos dice lo que cree que se dice, pues evidentemente tú ya buscas esas consonancias, ¿no? Pero desde luego es una psicofonía muy... O sea, no es de las fuertes que hemos escuchado, que sí que parece que es claro. Lo que tiene a favor, vamos a decirlo así, no la psicofonía, es la propia historia, ¿no? Claro, es que además del lugar. Además de las psicofonías, que bueno, esto impresiona realmente recoger cualquier tipo de sonido en un lugar como estos, pero fíjate, hablando con Antonio Mata, un hombre que... Localizaste de nuevo al policía que encontró el cadáver. Que encontró el cadáver y que a día de hoy ha caído en desgracia, un hombre que había sido policía local y que a raíz de un accidente que tuvo hace 4 años, pues tuvo que abandonar el cuerpo y la vida no le ha sonreído precisamente, nos contaba que para él, aquella noche en la que llamaron a la puerta y no había nadie, tuvo algo que ver con la muerte del cónsul, que de alguna manera lo que él llamaba el fantasma acabó por matarle. Eso lo decía el policía que encontró el cuerpo. Para él no hay duda, que esos sucesos, que aparentemente no tienen por qué estar relacionados, ese fantasma que tanto le visitaba, quizá tiene que ver con ese asesinato. Hombre, yo creo que no se refiere a que sea un fantasma, ¿no?, un espectro. Sino una visita muy real. Sino una visita muy real de alguien que le estaba exigiendo, pidiendo algo que le tenía aterrorizado, asustado. ¿Por qué? No lo sabemos. Los móviles que se han barajado van desde el ajuste de cuentas hasta el crimen pasional. Se dice que incluso se oyen tacones a veces en ese sitio donde nosotros estuvimos grabando, tacones. Y fíjate qué enigmático, porque las personas con las que hemos hablado dicen que esos tacones, todo el mundo puede pensar que son los tacones de una mujer, pero que también podría ser un hombre con unos tacones. Una historia enigmática. Realmente no se sabe. Lo único que te puedo decir es que el cónsul estaba separado y que realmente en el hostal podían pasar muchas cosas. Realmente no lo sabemos. Así que cada uno que saque sus propias conclusiones. Por las puñaladas y todo, me imagino que enseguida se ve también la fuerza que... 63 puñaladas, repito. Y se puede saber, con las técnicas policiales se sabe, y tú lo sabes bien, Paco, sí, si es de un hombre o una mujer, por la forma de... Pero es complicado, Carmen, porque... ¿Y cómo escapó, sobre todo? Son muchísimas puñaladas, hasta el punto que los investigadores
se equivocaron al contarlas, porque había orificios de entrada y de salida casi a flor de piel. Realmente era un arma no mortal. Tuvo que darle muchísimas puñaladas para provocarle la muerte. Estaba un hombre fornido, un hombre... Bueno, un hombre ya de 65 años, pero... Pero ¿cómo le dan? ¿Habría trazas de haberse defendido? Sí, y estaba en la cama tumbado y no, solo cuando lo mueven... Estaba tumbado en el suelo junto a la barra del pequeño bar que había en el hostal. Y estaba en la actitud de haber sido sorprendido, tumbado boca arriba, y habiendo pues unas señales de defensa. Él había intentado defenderse, pero se ve que, claro, le habían atacado tan repetidamente con esa pequeña arma que parecía improvisada. Por eso se habló de crimen pasional. Un picador de hielo o algo así parecido. Podría ser un punzón, podría ser una pequeña navaja, podría ser algún elemento que hubiera en ese bar. Y ni un sospechoso. Y ningún sospechoso. Que la policía suele dar con pistas siempre. ¿Y algún tipo de ritual? ¿Se barajó la posibilidad de que estuvieran haciendo algún tipo de...? Fíjate que me sonaba a mí de repente, me metí un poco los pelos de punta por la cantidad de puñaladas, ¿no? Claro, y el ensañamiento que ha habido con el cuerpo. La policía no pudo descartar ninguna hipótesis porque no supieron por dónde tirar. El cónsul conocía a muchísima gente, y había hecho muchos negocios. De hecho, él había abierto ese hostal con el dinero que había ganado con sus negocios en África. Entre otras cosas, pues la compraventa de marfil y de otros elementos, ¿no? Así que puede ser que se hiciera algún enemigo en ese camino, en ese ambiente, en ese además, periplo, por esas tierras. Podemos rematar la historia con el compañero de investigación, en este caso concreto, Antonio Pérez, que nos habla de cómo la policía y la gente se asombró al saber y al comprobar eso, que estaba cerrado todo por dentro. Claro, o alguien se lleva las llaves, una copia de llaves que nadie conoce, o no sé por dónde ha podido salir. No había forma, nunca se supo quién había matado a este hombre, ni las razones tampoco. Es más, nunca se supo, porque el caso es un misterio total. ¿Cómo entró? El asesino sí, porque se supone que Alfonso le abrió la puerta para entrar. Pero fíjate, para salir es el misterio de los más grandes que tenemos en el caso. Porque la casa, según la Guardia Civil y Antonio, estaba cerrada a cal y canto por dentro. Es decir, todo con pasadores, incluso la puerta de la calle. ¿Cómo salió el asesino? Y hablando así con Antonio me dice, mira, muy poco tiempo después del asesinato, a mí me llega que alguien ha ido allí, ha puesto una grabadora y, según parece, captó como una especie de psicofonía en la que captaba los últimos minutos de vida de este hombre, la pelea, y seguidamente se produce el silencio y aparecen unos tacones de zapato de mujer, y él me mira y dice, pero no tenían por qué ser de mujer, ¿no? 2:54. Antonio Pérez, el autor de... No es el único que al parecer ha sacado psicofonías en el lugar, pero esta que hemos puesto, que nosotros no llegamos a entenderla, atrapadlo del todo, pues es él, no nosotros, que quede claro. Él es el investigador que, como muchos otros, imagino, atraídos por la historia, han intentado obtener algo. Tú, Paco, imagino que te quedas sobre todo con la sensación, a mí me ha parecido una descripción de una de las historias negras más raras que he escuchado en mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo que el hostal sigue allí exactamente igual y que está totalmente en ruinas, o quedan algunos elementos identificativos. Se puede visitar perfectamente, con muchísimo cuidado, por supuesto. Se puede caminar por allí, se puede recorrer, lo único que lógicamente puede haber cualquier desprendimiento de un trozo del techo en cualquier momento. Si uno va sin conocerlo de noche... Pero se ve que es el hostal, sigue viendo las habitaciones... Por fuera está exactamente igual que entonces. Y por dentro se puede visitar, está comido ya por la vegetación, pero bueno, y es impresionante, es absolutamente impresionante. Ya te digo que tanto los compañeros que nos acompañaron en la grabación como yo mismo salimos muy cansados del lugar. Cansados en el sentido de es un lugar con un ambiente muy denso. Fíjate un último detalle que me parece muy revelador y que también creo que va a llamar la atención de los oyentes. El cónsul, poco antes de ser asesinado, estaba planeando publicar una biografía. Estaba convencido de que tenía mucho que contar. Incluso llegó a poner un anuncio en el periódico La Verdad, para publicar sus memorias.
y parece ser que ya había contactado con una escritora que iba a ayudarle a publicar esas memorias, pero nunca vieron la luz. Desde luego, Paco, tú cuentas esto en una novela, inicio de una novela, y ¿quién piensa que es eso, que es una magnífica novela? Y sin embargo estas cosas ocurren. Luego se descubrirá o no, pero la escenografía yo creo que pone de verdad la carne de gallina, por lo menos a mí me la ha puesto Paco con esta descripción. ¿Qué dicen los oyentes? Pues vamos a ver, vamos a repetir las vías de contacto. 27640, palabra clave en Milenio, espacio vuestros mensajes, y nos escribís a través del teléfono móvil milenio3 con número @cadenaser.com, y cadenaser.com, si ponéis ahí vuestros mensajes y los publicáis. Sorteamos 3 libros de la 10ª Sinfonía y de el otro libro que se llama El violín del diablo. Pues vamos con lo que nos dicen. Alejandro Moreno, desde Córdoba, nos dice: para mí es algo más corto, como mátalo o algo así, pero el sonido de después parece un animal. Atrapado. Ponla rápidamente, ¿ya la tienes ahí? Simplemente la psicofonía, atrapadlo. Nos dicen también: buenas noches, yo entiendo, hablamos como si preguntara, besos y seguid así, nos dice Saúl desde Madrid. Carlos dice que cree que dice un nombre, que es terrorífica esta psicofonía. Bueno, entienden de todo, incluso habladnos. Sí, atrapadlo, ahí queda el detalle, porque la gente ha seguido investigando y eso también trae sus consecuencias, ¿no? Es decir, a veces hay gente entusiasta y, como ha descrito perfectamente Paco, mucho ruido, y el ruido puede generar, si no hay condiciones de aislamiento, efectos 1000. Eso está clarísimo, ¿no? Sí, eso hay que tenerlo clarísimo. Como siempre decimos, pues bueno, cualquier investigación, bienvenida sea si puede aportar cualquier dato, pero es un lugar muy complicado. Oye, una pregunta, Paco, que me viene a la mente. ¿Estuviste con el Policía Nacional en el lugar de los hechos? Sí, el policía local de allí. ¿El policía local? Sí. ¿Y qué expresión tenía cuando volvía al lugar donde había encontrado el cadáver? Bueno, yo le pregunté, una de las cosas que le pregunté, si le impresionaba volver a ese lugar, y me dijo que por supuesto que le impresionaba. Y a mí me impresionaba un poco el aspecto suyo, ¿no?, de hombre ya hecho polvo, ¿no?, por decirlo de alguna manera coloquial, porque es verdad, es que realmente es un hombre que se ha ido degradando. Y volviendo al lugar del crimen. Y volviendo a ese lugar del crimen, y realmente con esa cara de que acababa de vivir aquellos hechos, ¿no?, de que estaba reviviendo todo, incluso se quedaba callado mientras yo le pedía que me fuera describiendo, sin hablar, porque estaba recordando esos detalles de cómo cogió ese cuerpo, cómo le dio la vuelta, cómo vio que su amigo, la persona que le había servido copas, había sido asesinado, y también me imagino esa impotencia de tanto tiempo después no saber quién lo hizo. Y sobre todo, Paco, haber sido testigo de la extraña llamada, ¿no? En fin, excepcional crónica, excepcional crónica de Paco Pérez Caballero. Gracias, compañero, por estar esta noche con nosotros. Un placer, Iker. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros regresamos. Me ha dejado impresionado, no sé. Me he imaginado la historia quizá con una visión muy nítida. Pero ahora volvemos.